Hola, espero estén bien. Hoy como tal hablaremos de una clasificación que posee el nombre de artropatía por depósitos de cristales. Y nos referiremos a la patología, que es muy importante en esta clasificación, que tiene el nombre de gota. Asimismo se hablará en sí en cómo prevenir esta enfermedad, como tal en la población con mayor riesgo y en sí en las personas que ya hayan sido diagnosticadas. Bueno, empecemos ya como tal. ¿Qué es la gota? Es una enfermedad metabólica que se caracteriza por el aumento de ácido úrico en sangre, es decir, que la hiperuricemia, que este ácido úrico se precipita en forma de cristales, principalmente en las articulaciones. La gota, como tal, es más frecuente en varones y generalmente es a partir de los 50 años. La gota es conocida desde la antigüedad como una de las enfermedades de los reyes, ya que estas personas que padecían la gota eran las que tenían el privilegio grande de darse grandes banquetes del consumo excesivo de carnes, alcohol y muchos otros alimentos. Y vemos en la actualidad que ya está más demostrado que no solo afecta a los reyes, sino que hoy en día afecta a cualquier persona, principalmente a las personas con más factores de riesgo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Como se mencionó, es más probable que una persona padezca de gota si es un varón, como lo habíamos mencionado anteriormente, ya sea de 50 años, puede ser mayor. Si hay hiperuricemia, si existen factores genéticos así, sí es como una enfermedad que se puede heredar también, incluso si existe obesidad. Asimismo también si existe la diabetes mellitus, hipertensión arterial. Y algo muy importante que no se sabe mucho acerca de esto, que es el consumo del alcohol y una dieta con exceso de alimentos principalmente rica en purinas, que son las purinas que pues se encuentran exactamente en carnes rojas y en los mariscos. Un dato importante es decir que la causa de hiperuricemia más común es el empleo de diuréticos. Aquí mismo se clasifican 4 fases. Como tal, que es la asintomática, la gota asintomática. ¿Qué quiere decir asintomática? Que pues no existe síntomas como tal. De todas las personas con hiperuricemia, un 90% nunca desarrollará síntomas en esta fase como tal. No está indicado el tratamiento. Entonces, el 10% restante, tras años de hiperuricemia, más los factores de riesgo ya presentados, ahorita vamos a presentar algunos, más factores desencadenantes que pueden ver variaciones bruscas del ácido úrico, que es el abuso de consumo de alimentos en carnes, como ya se mencionó, también puede ser en mariscos inclusive, o el alcohol. Asimismo, también puede ser el consumo de fármacos, traumatismos o cirugías como tal. Incluso hacen que aparezca, en este caso, hace que aparezca la segunda fase, que la segunda fase como tal es el ataque de gota aguda. Este se produce con un típico dolor nocturno, más signos de inflamación muy intensos e inclusive pueden existir la fiebre y ese típico dolor va a ser monoarticular. ¿Qué quiere decir monoarticular? Que es de una sola articulación, que aparece en el dedo gordo del pie, específicamente en la primera articulación metatarsofalángica. Luego puede ser poliarticular, pudiendo afectar la rodilla y el tobillo, y todo esto ocurre en el transcurso de 3 a 10 días. Y esto produce la tercera fase, que es la gota intercrítica. Aquí es un periodo asintomático que ocurre luego que remite al ataque de gota aguda, que se mencionó anteriormente. Dura entre meses hasta años inclusive. El 70% de los casos se revive a los años o a los 2 años. Y un poco del 10% no llega a sufrir un segundo ataque. Este es un proceso, si no se siguen las recomendaciones que se verán en un momento, si no se evitan los factores de riesgo asimismo modificables que se mencionarán ahorita a continuación, los cristales se repite cada vez a más cortos. Esto quiere decir pues que cada vez va a ser como más cortito y va a ser más duradero el proceso y además va a ser con mayor frecuencia y serán poliarticulares, y aquí mismo aparece la cuarta fase, que la cuarta fase es una gota tofosea aguda. Aquí
aparece un promedio de 10 años. Incluso aquí en el primer ataque de gota se encuentran los famosos tofos, que son los depósitos grandes de cristales que aparecen en los dedos, en las manos, en los pies o alrededor del tendón de Aquiles inclusive. Decir con concentraciones séricas aumentadas en ácido úrico, y cuando esto se satura se produce una precipitación de cristales de urato monosódico. ¿Y qué es el urato? Para saber un poco más, el urato es la forma ionizada del ácido úrico. ¿Y dónde se encontrarán estas precipitaciones? Se encontrarán en las articulaciones, tejido conjuntivo y en los riñones. Entonces se le denomina hiperuricemia al aumento de ácido úrico en la sangre. ¿Sabías que la gota se presenta en forma de episodios bruscos, que se podrían decir ataques, de dolor intenso e hinchazón en una de las articulaciones o más, constituyendo una de las causas de artritis aguda? Y bueno, ahora mencionaremos algunos síntomas de la gota, que se presenta como un dolor articular intenso, que puede afectar sobre todo al dedo gordo del pie o con más incidencia, pero puede producirse en cualquier articulación. Otras articulaciones comúnmente afectadas incluyen los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos. Es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras 4 a 12 horas después de que inicie. Y otro síntoma es la molestia persistente, que después de que el dolor más intenso desaparece, es posible que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas, y es probable que los ataques posteriores duren más tiempo y afecten más a las articulaciones. También se presentará como una inflamación y enrojecimiento en las articulaciones afectadas que se inflaman y se vuelven muy sensibles, como también se calientan y enrojecen. También se presenta un movimiento limitado en la articulación afectada. A medida que avanza la gota, es posible que no puedas mover las articulaciones con normalidad. El ácido úrico se acumula y forma cristales de urato con forma de aguja puntiaguda en una articulación o en el tejido que los rodea, y esto causa demasiado dolor e inflamación, como también hinchazón en la zona afectada. Y bueno, después de escuchar tanto la palabra ácido úrico, tú te preguntarás, ¿y qué es? Bueno, es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas, como lo son la cerveza, las sardinas, la carne roja, el atún. Ahora hablaremos sobre la educación en el paciente, ya que es clave en el éxito del tratamiento de la gota. Una mala comprensión del tratamiento por parte del paciente es una razón para el fracaso. Y bueno, es importante también decir que la gota sigue siendo la única enfermedad reumática que puede curarse en la gran mayoría de los casos con un tratamiento médico y fisioterapéutico adecuado. La gota resistente es principalmente debida a que el paciente no cumple el tratamiento, y puede ser también resultado de la ingesta de alcohol en exceso y que no está controlado, o quizá que los médicos no dominan todas las peculiaridades del tratamiento y la forma de manejar la enfermedad. Es también muy importante mencionar algunos factores protectores contra la gota, como lo son estar en tu peso adecuado, consumir legumbres y verduras, también el consumo de café, vitamina C, cerezas, y también se dice que el incremento de lácteos desnatados y realizar en conjunto con realizar actividad física es muy adecuado para la gota. Estudios controlados, pequeños y a corto plazo demuestran que la leche disminuye la uricemia, pero la reducción de peso asociada a la restricción moderada de calorías y carbohidratos y el incremento proporcional de la ingesta de proteínas y grasas insaturadas disminuyen el urato sérico y las concentraciones de lipoproteínas. Bueno, ahora hablaremos sobre unas medidas preventivas muy generales en las personas ya diagnosticadas con la gota. Se recomienda la pérdida de peso en los pacientes con sobrepeso y, sobre todo, evitar la cerveza y las gaseosas muy azucaradas. Como lo veníamos diciendo, también es de suma importancia
la restricción de carne y alimentos marinos. El estilo de vida de un paciente está ligado al proceso de la enfermedad. Algunos pacientes, aparte de ver que la adherencia a la medicación es un aspecto muy importante, consideran que hacer cambios y ajustes en el estilo de vida, como por ejemplo una dieta saludable y estar físicamente activos, puede contribuir a un mejor automanejo o autocontrol de su gota. También, si hay temor al dolor, los cambios en el estilo de vida resultan menos difíciles para estos pacientes. Estados de ánimo. Algunos estudios han demostrado que la prevalencia de la depresión y la ansiedad es mayor entre las personas con gota que en la población general, pero destacan el caso de la depresión por la influencia negativa que puede tener, no solo en la salud psicológica del paciente, sino también en aspectos como la adherencia al tratamiento y a las revisiones clínicas periódicas, lo que puede tener un impacto desfavorable para el manejo de la enfermedad. De ahí que la depresión pueda llegar a afectar negativamente el automanejo de la gota. Sexualidad. Los pacientes reconocen la influencia de los ataques de gota en la disminución del deseo de mantener relaciones sexuales con su pareja. Los mayores problemas para tener relaciones sexuales se derivan de la relación existente entre el dolor articular agudo y el dolor articular crónico. También influye el impacto físico y sobre todo el emocional, que supone tener gota en los momentos de intimidad. Entorno familiar y social. El papel de la familia en estos pacientes con gota. El soporte familiar es muy importante para los pacientes. Se demanda principalmente el apoyo físico y el apoyo afectivo, más necesario durante los ataques agudos de gota. A veces los pacientes perciben que los demás no entienden la naturaleza de la gota y los efectos que tienen sobre ellos. Estigmatización. Muchos pacientes relatan que las personas que los rodean no saben realmente qué es la gota y qué es lo que significa tenerla. Para los pacientes, la gota es una enfermedad grave y extremadamente dolorosa, y por lo tanto se enojan cuando su entorno social no la toma en serio y la enmarcan de una forma humorística. Nuevamente entra el papel de la familia, ya que si estas personas con gota se sienten rechazadas por la sociedad, también se sentirán así por su familia. Se destaca el temor de los individuos a que la enfermedad pueda ser sufrida también por otros miembros de su familia. Además, la gota no solo limita el estilo de vida ni la calidad de vida de las personas, sino también de los miembros de la familia y cuidadores, ya que expresan sentimientos de infelicidad o culpabilidad disfrutando de las actividades sociales. Trabajo. Son varias las dificultades que relatan los pacientes a la hora de hablar de su desempeño laboral. Entre las más destacables están, en primer lugar, la incomprensión de los jefes hacia la enfermedad. Después, los impedimentos que añaden los ataques agudos, como no poder ponerse adecuadamente el uniforme y el calzado de trabajo. Y también todos los pacientes demandan la posibilidad de tener flexibilidad horaria en cuanto a disponer de días sin trabajar, sobre todo cuando sufren de ataques de gota. Atención clínica. La interacción del paciente con los profesionales. Se concede un gran valor en las relaciones entre el médico y el paciente en todo el proceso de la enfermedad. Este punto es muy importante. Desde el punto de vista de los pacientes, se enfatiza en la expresión decir versus escuchar durante las consultas. Algunos pacientes han relatado que cuando van a consultas es más para que les hable el clínico que para ser escuchados por él. Los profesionales adoptan un enfoque didáctico donde principalmente el decir a los pacientes qué es lo que tienen que hacer más que escuchar sus experiencias con la enfermedad, ya que muchos pacientes quieren ir a consulta para contar su experiencia con la enfermedad sin escuchar realmente qué es lo que el médico les está diciendo. Voy a hablar un poquito sobre la prevención. Pues como primer paso, el paciente acude con el especialista es el encargado de dar medicamento y dosis adecuadas dependiendo de la patología o de la gravedad que tenga la patología y el paciente. Se deben eliminar alimentos ricos en purinas, evitar bebidas azucaradas como refrescos y alimentos azucarados. También el consumo de alcohol no se debe de hacer y, en especial, no se tiene que tomar cerveza. Se tiene que llevar una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales. Es muy importante que el paciente tenga un peso saludable.
se tiene o se recomienda hacer ejercicio de al menos 30 minutos por día, todos los días. Claro, se tiene que evaluar al paciente para saber si tiene obesidad, si no tiene obesidad, qué dificultades tiene, para saber qué tipos de ejercicios son los más adecuados o recomendados para cada paciente. Es muy importante que el paciente esté en su peso porque si el paciente es obeso, es muy propenso a sufrir hiperuricemia y ataque de gota. La alimentación es fundamental en este tipo de patología, ya que dependiendo de las comidas que el paciente tenga o esté acostumbrado a hacer o a comer, dependiendo de eso, la gota puede como presentarse o aumentar. Los alimentos que están así como que no son indicados, pues son alimentos grasosos, en general como vísceras, embutidos, carnes rojas, mariscos, extracto de carne, pescados en conserva, pescados grasos o azules. Y pues el alcohol y refrescos con fructosa. Si el paciente, o se le puede recomendar también, o si el paciente quiere, puede consumir de 100 a 150 gramos por día. Pueden ser carnes magras, pescados pocos grasos o blancos, lácteos. Y los alimentos que sí están autorizados son huevos, lácteos, verduras, frutas, cereales, pastas, aceites vegetales, agua, té, café, cacao, refrescos sin azúcar. Es muy importante que tenga este tipo de dietas, lo repito, porque dependiendo de lácteos, verduras, frutas, cereales, pastas, aceites vegetales, agua, té, café, cacao, refrescos sin azúcar. Es muy importante que tenga este tipo de dietas, lo repito, porque dependiendo de la alimentación o de los alimentos que consuma el paciente, o aumenta o se hace presente la gota. Cuando hablamos de evitar el alcohol, en especial la cerveza, es porque en general el alcohol dificulta la eliminación del ácido úrico a través de la orina. Pero sin embargo, pues la cerveza aquí tiene un efecto más nocivo por su alto contenido en purina, cuya descompensación pues aumenta la producción de ácido úrico. Por eso es como se hace mucho énfasis en no consumir bebidas alcohólicas, pero cerveza. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Gracias.